Realmente, vea, perdón no pide ni Satanás. Eso no lo va a pedir yo ni por el puto. ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muñe? Lo más de bien, parceritos. ¿Qué tal? Mano, pues yo supongo que vas a querer obviamente proteger tu identidad. Si no lo querés hacer, da tu nombre normal y si no, nos das un nombre por el cual te podamos tratar, ¿sí? Dejémoslo ahí en Juan Durden. Juan Durden, perfecto. Juan Durden, ¿vos a qué te dedicas, brother? Bueno, hermano, yo soy abogado hace más o menos 5 años. Me dedicaba al litigio del derecho penal. Bueno, a ver, así de primerazo, ¿qué podés decir de las cosas que él nos intentó comunicar por medio de ese video? Bueno, dejando de lado el cinismo, creo que tiene razón en muchas cosas de las que habla. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es cierto que se puede tutelar el derecho constitucional al buen nombre. Esto tiene su razón de ser en la Constitución. El artículo 15 de la Constitución protege la intimidad personal y el buen nombre. En ese mismo artículo dice que incluso el Estado debe protegerlo y hacerlo proteger. Cosio interpone una tutela. Tutelar significa proteger, es decir, Cosio mediante un documento que él en este momento no lo exhibió. Me hubiera gustado como conocer el cuerpo de ese documento, qué decía o qué trata de proteger, cuál era la argumentación que decía, pero pues realmente al juez darle la razón, pues estimamos algo. Pero bueno, en su momento es importante determinar que la tutela es viable para proteger este derecho en concreto, es decir, el buen nombre. El buen nombre se protege cuando hay algún tipo de imputación que genera como una consecuencia en el público en relación información falsa o incompleta, Pero, ¿cierto? a ver, digámoslo un poquitico más en cristiano. Lo que hace el juez es determinar si lo que dice en este caso Westcott afecta o no el buen nombre Del Cosio. man, sí, del afectado que sería Cosio. Pero en ningún caso se hace un ejercicio de responsabilidad sobre los actos de Cosio. Es decir, en ese fallo de tutela no se demuestra que Cosio es o no un estafador. Ok, Es lo que se trata de mostrar es que hubo una afectación al buen nombre sin por pruebas algunas. información, exacto, por información que dio otra persona y que esa información recabó o que tuvo alguna afectación en el buen nombre de Cosio y que él mismo dijo que perdió contratos o algunas cosas. Ujú. Eso como primer medida, lo primero que vas a decir, como que en eso tuvo razón. ¿En qué más tuvo razón Cosio en el video? Pues yo no le estoy dando la razón en sí, se la dio el juez. A Westcott, como una persona con relevancia, se le exige una carga, una responsabilidad al momento de dar una imputación sobre los actos de otra persona. En este caso, de Cosio. El Westcott no se puede limitar a decir Cosio es un estafador. Si usted dice que Cosio es un estafador, ahí está la fiscalía, denúncielo. Pero él simplemente está haciendo actos que desde el punto de vista legal son irresponsables. Y más que irresponsables, están menoscabando la integridad y el derecho al buen nombre de Cosio. Si vemos de pronto a profundidad del asunto, pues vemos que todo se genera de acuerdo a lo que alguien dice sobre otra persona. En mi opinión personal, porque pues no sé mucho de leyes ni nada de esas cosas, supongo yo que la manera en cómo se dice también tiene peso precisamente para poder tomar o no acciones legales. ¿La palabra presuntamente tiene peso sobre la manera en cómo se dice o eso vale una mondá, como dirían mis amigos costeños? Yo creo que diría que depende. Es decir, pues, la palabra de todo abogado. Eh, realmente, si yo digo Cosio presuntamente es un estafador y lo dejo ahí, pues no hay nada. Pero si yo hago 20 minutos hablando y diciendo presuntamente entre líneas, cuando estoy tirando y haciendo que la gente le deje de comprar y haciendo que lo dejen de seguir y diciendo que mil cosas de él, pero diciendo que es presuntamente, ahí cambia el contexto y la relación de todo. ¿Me entiendes? Como que la palabra supuesta es si lo hago desde como muy etéreo, como si es algo que no trasciende mucho, me parece que no tendría ninguna relevancia jurídica. Pero cuando se empieza a ser incisivo y todos los días o cada 8 días o si Cosio tiene grabaciones que Westcott era muy reincidente y hablaba que presuntamente estafador no lo sigan, pues ahí sí tiene razón Cosio en decir que la palabra presuntamente o hipotéticamente o supuestamente no tiene relevancia. Pues que esa palabra no lo va a eximir o no le va a quitar la carga o la responsabilidad jurídica. Entiendo. ¿Has visto de pronto que Nicolás Arrieta es básicamente, diría yo que el único, supongo que hay más, pero no los conozco, pero con mucho público o con bastante relevancia, es como el único influencer de acá de Colombia o creador de contenido que se dedica precisamente como a exponer este tipo de acciones, no solamente a Cosio, sino a esto de estafas y todas estas vainas? Por ejemplo, porque Arrieta lo ha hecho varias veces, no solamente una vez, a Cosio, que
antes era su amigo, lo comenzó a criticar o comenzó a sacar videos, digamos reels de 3 minutos, 4 minutos aproximadamente, hablando acerca de negocios que él había promocionado o publicitado y que terminaron siendo estafas y robándole a su público. Por ejemplo, en esos reels, él no solamente se dedica a decir, ay, es que Cosio es un presunto estafador, que por cierto, pues es la palabra preferida de Arrieta, la palabra presuntamente. Él no solamente se dedica a decir, es que Cosio es un presunto estafador, sino que además da las razones del por qué. En estos casos, ¿qué aplica? O sea, realmente en estos casos creo que Cosio tiene razón cuando dice que una tutela se le gana a cualquiera. Ese ejercicio no debe trascender debe trascender de una tutela al campo pertinente, que es el campo penal. Es decir, cuando alguien está hablando de mí y me está imputando conductas punibles, es decir, lo va a traducir al español cristiano, por favor, sí. Cuando una persona, imputar es atribuir o decir, ¿cierto? Cuando una persona me está atribuyendo a mí un delito, en este caso me está diciendo que soy un estafador, la responsabilidad mía es denunciarlo y determinar que yo no soy responsable de ese delito y que él es la persona que está incurriendo en ese delito, que se llama calumnia, que difiere de injuria. Son dos delitos diferentes. Calumnia es hablar mal de alguien. Injuria significa atribuir imputaciones deshonrosas, es decir, es un hijo de puta, pero evidentemente que trascienda el escenario penal y que sea suficientemente grave. La calumnia significa atribuir conductas punibles, es decir, delitos. Que es un ladrón, asesino, violador y esas vainas. Entonces, en el fallo de Cosio, es decir, el fallo de tutela, no se demuestra que Cosio no sea un estafador, simplemente que Huescol afectó el nombre de él. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de esto que, por ejemplo, hizo Cosio? Él nos muestra un documento en donde le dan el fallo, o sea que le dan la razón, ¿cierto? O sea, están de acuerdo con él. O sea, un fallo es como que listo, es favorable para vos, para el que imputó, que sería en ese momentico Cosio. ¿Qué es lo que sigue después de esto, ya que el tribunal dijo, sí, la persona afectada, que es Huescol, o sea, todos sabemos que es Huescol. ¿Qué puede hacer la otra parte, que en este caso es Huescol? Huescol tiene el poder o la facultad, mediante personal o mediante sus abogados, de la impugnación de ese fallo de tutela. Esa impugnación se tramita y la resuelve el superior jerárquico del juez que falló esa tutela. O sea que no es el mismo juez, es otro. Es el superior. Ok, ¿y cómo se impugnaría eso, por ejemplo? Supongamos que a mí me llegasen a demandar por este video. Mejor dicho, ¿vos crees que a mí me podrían demandar por este video? A cualquier persona se puede demandar por cualquier cosa. Ok, listo. Entonces, el punto es, ¿cómo se defendería? Eso. Es a partir del argumentación que dio Cosio y de la argumentación que dio el juzgado. Esos son los puntos que se tienen que atacar. ¿Qué fue exactamente lo que falló el juzgado? Pero es que eso no lo conocemos. No conocemos el cuerpo de la tutela, no conocemos cuál fue la argumentación que dio y que le dio la razón a Cosio. Ah, bueno, sí, eso nos lo contabas al principio, que de hecho Cosio para llegar hasta estas instancias tuvo que haber presentado un documento en donde explicara como el por qué lo estaba haciendo. Eso es lo que tiene que mirar Huescol o los abogados de Huescol con el fin de atacar ese fallo y que el juez o el superior revoque el fallo. Entiendo. O impugne el fallo en este caso. Entiendo. Supongamos, y eso es hipotéticamente, que sé que no va a suceder porque pues él tiene plata y tiene abogados desde luego, pero supongamos que no se atiene. Primero, no impugna. Y segundo, no se atiene al fallo. Es decir, que él no sale en el streaming a decir lo que quieren que diga. Que, ay, sí, que es que eso es bueno, que perdónenme y esas vainas. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Hay una multa? ¿Hay cárcel? ¿Qué hay? En ese momento se inicia un proceso. Ese proceso se llama un incidente de desacato. Es como si fuera una partecita nueva del proceso, el fallo ya como ya está en firme. Ese incidente de desacato tiene varias etapas. Si en esas etapas Huescol ni comparece ni cumple con lo ordenado, él se puede atener a tanto arresto, que arresto no es cárcel, es un acto policivo y simbólico, y multa, que la multa no va para Cosio, sino para el Estado. Entiendo. Cuando decís arresto, no es que lo lleven a un centro penitenciario, sino que lo llevan a comparecer precisamente por lo que se le ordenó. Igual no conozco a ninguno. Yo tramité muchos incidentes de desacato. No conocí el primero donde se arrestara efectivo, o sea, se ordena el arresto, pero nunca conocí a uno donde se hiciera efectivo realmente.
Ok, ¿y la multa puede variar o es una multa fija o cómo es la cuestión de ahí? Y eso tiene unos rangos de salarios mínimos. Normalmente sí son altas, pero pues no tiene mucha trascendencia. Para mí lo lógico que tiene que hacer Cosio es interponer la denuncia por la calumnia y Westcol denunciar el delito de estafa de Cosio. Según ese documento tenía que hacerlo dentro de las 36 próximas horas. O sea que él Sí. tiene que impugnar dentro de las 36 próximas horas. O sea, tienen que apurarse con eso. Pero él tiene que impugnar desde que fue notificado, no desde la fecha del fallo. No sé Ok. cuándo fue el fallo. Digamos, si Westcol lo notifican en 2 semanas, él tiene 36 horas a partir de las 2 semanas que se enteró del fallo. Ok. A ver, yo la verdad hablé mucho de Cosio cuando se juntó con este man de Newman Pérez, porque se sabía que eso era una estafa. Pues, o sea, ese man de Newman Pérez tiene orden de arresto y múltiples delitos hasta donde tengo entendido en Venezuela. Se sabía, pues, por la gente que sí sabe sobre criptomonedas, que lo que él estaba tratando de hacer aquí no iba a ser más que una estafa. De hecho, pues eso nunca despegó. Eso nunca despegó y la gente que invirtió, pues terminó perdiendo un montón de dinero en eso. Y ahí fue cuando yo comencé con unas críticas más bien abiertas, teniendo un poquito más de exposición porque tenía más gente diciendo que me parecía me parecía el colmo, hermano, que este tipo, pues aún después de tantos problemas en los que se había metido por haber publicitado o promocionado un sinnúmero de presuntas estafas, pues que lo siguiera haciendo, huevón, como le importaba un culo la plata de las demás. O sea, ¿vos crees que de pronto por las cosas que yo he dicho en el pasado sobre esas vainas me podría llegar, por ejemplo, algo parecido? Yo realmente no creo. O sea, de que te puede llegar, la probabilidad existe. Sí. Pero además que ellos analizan el riesgo de ellos en la trascendencia que tiene el video o la afectación que puede generar el nombre de ellos. Yo creo que Cosio es un estafador, con todas las palabras y todas las implicaciones que eso tiene. Pero realmente creo que jurídicamente tiene razón en que le están afectando el buen nombre, porque es que la tutela no está analizando si él es culpable o no de la estafa, porque eso no le compete al juez de tutela, eso le compete a un juez penal. Entonces eso es lo que tiene que hacer Westcol. Si él cree que él es un estafador, la pelea no se da ante el juez penal, la pelea no se da ante el juez constitucional, la pelea se da ante el juez penal. Y si a Westcol fue estafado, que sea una víctima, que analicen en proceso penal realmente qué es lo que está pasando con Cosio y quién tiene razón. Yo realmente creo que es un estafador. Yo quisiera hacerte una pregunta, Juan Durden. Yo dije que de pronto él siempre había tenido la intención de lavarse las manos diciendo como de que yo que iba a saber que eso era una estafa o yo no sabía que eso era un ladrón, etcétera, etcétera. Si a mí me contratasen, voy a poner en ejemplo yo para sacarme a ese man de la boca y que después diga que es que yo soy el fan número uno de él también y que quiero vistas y toda huevona. Supongamos que el día de mañana yo publicito algo que termina siendo una estafa, como por ejemplo, supongamos el caso de Newman Pérez. Supongamos que yo soy el que empiezo a hacerle publicidad a Newman Pérez y ese man se termina robando una cantidad de plata horrible y se pierde del país y hay un montón de gente tumbada. Yo tendría que responder de manera legal por algo ante el Estado. En mi opinión jurídica, no pasó el primer caso con influencer, pero yo considero un rotundo sí. Es que usted incluso puede llegar a ser autor de un delito, o sea, puede ser coautor del delito. Esto ya es como teoría penal, pero para alguien ser responsable de un delito tiene que ser coautor o partícipe. Para mí puede llegar a ser incluso coautor. Okay. Es decir, aquella persona que incluso ideó, desplazó todas las herramientas para consumar ese delito. Normalmente pues dirán que es un partícipe, pero para mí es igual de responsable que la persona que estafó en teoría. ¿Y por qué crees que ese man no esté, o bueno, yo no sé si él está en este momentico en cosas legales, ¿no? En problemas legales, pero por qué crees que, por ejemplo, Jefferson, que a tu consideración es un estafador y que sí sabemos que ha promocionado una cantidad de personas que han terminado estafando a inversores y esas vainas, ¿por qué crees que ese man las cosas no han trascendido? O de pronto sí han trascendido, pero se ha quedado callado. No, en mi opinión es por la ineficacia del Estado. Es que ni siquiera es corrupción, es ineficacia. Usted llega a ver en la fiscalía y son viejitos de 70 años. ¿Cómo le vas a hablar de criptomonedas a un viejito de 70 años que lleva toda la vida trabajando en la fiscalía? Pues desde los 90. Que son nombrados a dedo y que en últimas, pues igual estoy haciendo como una crítica que también desconoce muchas cosas porque pues hay funcionarios muy buenos, pero realmente la inoperancia del Estado es muchísima y no tienen la capacidad siquiera para entender cómo funcionan las criptomonedas, cómo funcionan los esquemas Ponzi. Un fiscal le llevas un
proceso de esos y tiene 400, no se va a matar la cabeza en entender uno más o uno menos, lo arruma y si no entiende de qué trata, lo archiva y listo. O sea, es que no trasciende por la inoperancia del Estado, por la ineficacia del mismo y las herramientas de los mismos fiscales, porque no tienen cómo. Ve, por acá hay alguien en el chat que pregunta, yo quiero hacer esta pregunta, si Huescol reúne evidencia de las personas afectadas, presuntamente igual se tendría que redactar de lo dicho, porque al final se demostraría que sí tiene justa razón para decirlo. Es que no tiene tiempo. No tiene tiempo, ¿cómo así? O No sea, tiene tiempo para hacerlo, no tiene tiempo para reunir a o sea, la es que gente. no tiene cómo defenderse de eso, en mi opinión. Probablemente vayan a fallar en segunda instancia A favor de Cosio. Cosio. En mi, pues creo, o a menos de que los abogados hagan una contraargumentación muy buena y logren derribar lo que dice el juez. Pero realmente lo dudo. Si él tiene todas esas pruebas y todas las víctimas y lo logra reunir, que haga una campaña y vaya y denuncie. El problema, ¿sabes qué? Que yo, según la argumentación que Cosio dio en el video, no se refirió más que todo a las estafas, sino, por ejemplo, a lo del lavado de activos, weón, a lo del lavado de plata. Yo creo que por ahí va la tutela y esas vainas, hermano. Y yo creo que demostrar que, pues yo no sé si el man lava plata o no, y la verdad me tiene sin cuidado. Pero en caso de que haya sido así, yo creo que demostrar eso es aún más complicado, ¿no? Demostrar el lavado de activos es putamente difícil. Si es difícil para Huescol decir que otra persona lave plata, es muy complejo en el punto de vista jurídico, porque la carga de la prueba se invierte. Es decir, cuando yo mato a alguien, el Estado tiene que demostrar que yo lo maté. Pero cuando yo lo hago activos, yo tengo que demostrar que no lo hago activos y que el origen de mis fondos es legal. No al contrario. Ellos no son los que investigan, ajá. Soy yo el que les digo, vea papi que yo no lavo y vea que todo está aquí sustentado en papeles, esto es lo que gano, lo que me he gastado y lo que tengo. Correcto. Si usted es detenido con 1.000 millones de pesos en la calle, tener dinero en efectivo no es delito. Se puede tener 1.000, 2.000, 5.000, no hay problema porque eso no es delito. Lo que va a hacer el Estado en manos de la Fiscalía es imputarle lavado de activos y defiéndase, demuéstreme de dónde sacó los 1.000, 2.000 o 5.000 millones. Entiendo. En el video de Cosio, al final, él provoca mucho a Huescol. ¿A dónde puede llevar esa provocación? En mi opinión, no lleva absolutamente nada. Es una provocación que... es eso, es una provocación. No lleva a... ¿Y la provocación no es imputable? Física. No, es que no es ningún delito, no es una amenaza, no es absolutamente nada, es una provocación. Ok. ¿Querés de pronto añadir algo que de pronto se nos haya escapado a nosotros? No, solo quiero decir que Cosio es un estafador. Que no inviertan en Ponzi. No lo dije yo, por favor, Cosio, no me demandes a mí, no quiero ganar tu atención, no quiero llamar tu atención ni nada de esas huevonadas. Lo dijo Juan Durden, pero si quieres te comparto la dirección. No, mentiras. Juancito, hombre, muchísimas gracias, mi hermano, por habernos ayudado y esclarecido algunos puntos de los cuales no teníamos claridad alguna, hermano. Con mucho gusto, Muñe, cualquier cosa de una, estamos listos. Y vuelvo y digo que me parece muy cínico que este man esté peleando por esas cosas. Es que, bueno, mentiras no, es que no, como decía Juan Durden, no tenemos el cuerpo del documento, no sabemos por qué fue que se puso a poner tutelas y esas vainas, no sabemos si es porque le dijeron que lavaba plata o que porque era un estafador, que porque le robaba a su gente, no tengo ni idea en realidad. Pero si de algo pues es una imagen que yo tengo de ese tipo, papi, es que ese man, huevón, ha promocionado una cantidad de estafadores y de ladrones inconmensurable, hermano, y nunca ha respondido por eso. O sea, nunca ha respondido por eso y luego simplemente se lava las manos sacando una historia diciendo, ay, es que estoy mamado de que me digan que soy un estafador y que la gente diga que se va, papi, pero, o sea, es la imagen que vos mismo te has forjado.